Bueno, hola, voy a hacer este video que ya lo he puesto en fragmentos musicales de manera un poco para entretenerme y experimental, pero ahora lo voy a hacer comentado como una clase sobre rol, estatus y papeles sociales, sería el tema. Y también organizaciones sociales e instituciones, como una forma de regular al individuo y inscribirlo en una institución o en una estructura grande. O sea que es un poco de estructuras sociales de lo que voy a hablar, y también de rol y estatus, que el rol y estatus, los roles y los estatus son las piezas que componen el rompecabezas de una estructura. Una estructura es, digamos, similar, para hacer una analogía con la arquitectura, son los ladrillos, ¿no? Los ladrillos son los materiales de construcción, vigas, todo eso, hasta llegar a construir una estructura. Pero esta estructura se fomenta, se funde a partir de los roles y los estatus. Acá ambiciosamente tengo esta placa, que es solamente una idea que tengo, que no sé si la voy a llevar a cabo, que dice el libro de la sociología mío. Bueno, es una idea que tengo, que la voy haciendo de a poco y no sé si va a surgir. Y si surge, igualmente va a ser para redes sociales y nada más. No para institutos de secundaria, para algo más. Quizás yo aspiro a algo más, que quizás estudió sociología pero quiere algo más por encima. Y a su vez, bueno, necesitaría un diseñador gráfico artístico, ¿no? Que entienda el espíritu de lo que quiero hacer y que lo convierta en arte, pero es difícil. Yo el diseño gráfico que hago es por ejemplo, que parece un PowerPoint. Me es difícil diseñar. Y acá empieza, bueno, un libro, y puse varias lecciones que son las que voy a comentar ahora. Luego abajo escribí una frase invertida, ese es el espíritu artístico que le estoy tratando de, la impronta artística que le estoy tratando de dar, que es leerla si te forzás, si no, no la puedes leer. Leerla si querés leerla. No la lees de manera derecha, ¿no? Está invertida. Dice ahí, esa es una idea que yo tomé de Simmel, que dice que el pensamiento social existió en todas las épocas y civilizaciones, pero solo cuando la mecánica industrial creó una sociedad de masas nació la sociología. Simmel dice que la sociología es un producto de la sociedad de masas, o sea, existe donde existe la sociedad de masas. Por eso no podría, aunque haya pensamiento social antes de la industrialización, no podría haber todavía sociología hasta que no haya sociedad de masas, o sea, sociedad del espectáculo. Y las sociedades que tenemos actuales, que son de masas. Y esa es, bueno, la frase que puse en la portada del libro, que podría ser o no. Igualmente hacer un PDF, juntarlos y publicarlo no es nada complicado. Ya había hecho otros dos PDF en el pasado que incluso un artista me los halagó. No me considero artista, pero me los halagó, me llamó la atención y los puso en su blog. No sé, le encontró algo artístico él y yo también mientras los hacía, pero no sé si será tal, si habrá llegado a ese nivel. Bueno, lecciones de sociología. Acá empiezo con un poco esta primera parte. Trata de ir más allá de las lecciones básicas de sociología. Esta frase la tomé de un amigo en Facebook. Dice: ninguna sociedad es importante sin un ejército detrás. Esa es una frase que dijo y escribió y me hizo pensar. Ninguna sociedad es importante sin un ejército detrás. Acá está hablando un poco de la imposición de la fuerza, ¿no? Que es la que rige cualquier sociedad actual. El poder de unas sobre otras. Acá hablamos un poco de geopolítica. Evidentemente, sin un ejército detrás, ninguna sociedad es importante. Todas las grandes sociedades tienen un ejército detrás. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Tienen una nación, un territorio, un estado y un ejército detrás. Y bueno, yo agregué a eso, sin él no se pueden cobrar deudas, por ejemplo. Y acá viene esta discusión de si prima lo comercial o la pura fuerza del ejército. En un mundo pacífico las deudas se cobran por ley, pero sin un ejército detrás no podés cobrarlas, ¿no? Pasan a valer o no valer. En la historia de la humanidad, el que gana la guerra, por ejemplo, no paga las deudas, se las cobra al otro. Y así cualquier deuda que un país tenga sobre el otro. Sin un ejército detrás no podés cobrarlas, ¿no? Te dicen que no y no te las pagan, es así.
Eso un poco de geopolítica, y a su vez introduce un poco en el tema que vamos a hablar ahora, que es el de la estructura sobre lo pequeño, ¿no? Lo grande sobre lo pequeño, cómo se impone lo grande a lo pequeño. Luego decimos, en el interior de una sociedad, ningún individuo es importante sin una organización detrás. Un mero individuo no es nadie, por más creativo e inteligente que sea, ¿no? O sea, tiene que tener una organización detrás para ser importante y relevante. Acá, y después acá yo cito una película. Dice, por eso en una escena de una película de Gaspar Noé, un tipo cualquiera, sin más representación extrapersonal que una individualidad callejera, dice, mi justicia es esta, y saca un revólver. Esa sería la justicia callejera o la justicia que él impone individualmente, porque no tiene una organización detrás. Como no tiene una organización detrás, usa el revólver. El que tiene una organización detrás en cambio usa las leyes o los sistemas policiales. Luego, el personaje sabe que hay otras formas de justicia, pero para adquirirlas hay que pagar el dinero del que carece. Y acá vemos, bueno, la importancia del dinero para hacer justicia, ¿no? Para adquirir la organización que te hace justicia. Sin dinero no podés hacer justicia. Por eso el mundo es injusto contra algunas personas que no tienen dinero. Si no tienes dinero no podés establecer la justicia. Y está un poco relacionado con el ejército. En este caso no es el ejército detrás, sino la organización. Es la organización lo que te hace poder imponer tu justicia. O la justicia, incluso en mayúsculas. Sin justicia, aunque tengas la justicia y seas un individuo como este de la calle, no la puede imponer más que con un revólver, incluso violando algunos principios de justicia, como matar o asesinar, aunque puedan ser crímenes de justicia también. Desde un punto de vista cinematográfico artístico, como sucede continuamente que vemos asesinatos a mano propia y los consideramos justos, porque bueno, son algo que tenemos arraigado dentro, que las instituciones no nos lo permiten hacer, y está muy bien. La descripción de esta realidad social intenta hacer copia del original, no una valoración ética, agrego yo. Lo que no estoy haciendo acá es una valoración ética de que si está bien hacer justicia por mano propia con un revólver o no, o si el ejército está bien o está mal, sino que quiero hacer una descripción de la realidad que sea copia del original, copia de la realidad. Luego, bueno, aunque la poesía inherente haga más descarnados los derechos sociales, son en todo caso un vehículo de más rápido acceso. Y acá, bueno, es que uso un poco el lenguaje poético para mostrar descarnadamente hechos sociales que son un vehículo más rápido de acceso al conocimiento de la realidad. A veces necesitamos la sentencia de Nietzsche, por ejemplo, o la sentencia de un poeta para acceder rápidamente a la realidad. Luego la sociología tiene otros métodos, que son los métodos de investigación científica, que tardan mucho. Entonces un rápido acceso es la poesía, que también hay que contraponerlo a los hechos fácticos, y para eso, bueno, sí, se necesita el proceso sociológico de investigación de largo plazo. Si quisiéramos hacer una valoración ética, deberíamos poner en una cima la racionalidad humana o una metodología de la investigación científica, pero antes de eso podría ser solo la lluvia lo que regrese antes a este lugar. O sea que ahí estoy escribiendo una frase que la podría corregir, pero lo que estoy diciendo es que si queremos vivir solamente con racionalidad humana o metodología de investigación científica que esté al servicio de una ética pura de justicia, sería básicamente, sentencia al final, casi imposible. No funcionaría. Sí, poder en un mundo ideal de perfecto, sí, pero no en la vida real. En la vida real esto no funciona. La metodología científica puede ser descartada por los intereses más bien rápidos e intencionales del poder y de la política, igual que la racionalidad humana también puede ser descartada por el goce o el apetito por la violencia directa y llana. Luego, bueno, es escrito en la segunda placa: únicamente el efecto mancomunado de los individuos hacia un mismo fin crea las estructuras sociales regentes.
O sea que los individuos tienen que juntarse de manera mancomunada y buscar un fin. Y crear son las estructuras regentes. Si no hay un esfuerzo común de varios individuos hacia crear algo grande, una institución grande, superadora, superindividual, fracasaríamos en el tema de desarrollar nuestra propia individualidad también. Acá está el tema de desarrollar tu propia individualidad aisladamente o mancomunadamente en una estructura. Si lo haces de manera aislada, no vas a crear estructuras sociales regentes, que rijan, que manden. Bueno, de esto derivan los endogrupos y los exogrupos en una jerarquía social, lo que está dentro y lo que está afuera. Lo que está dentro es la estructura social regente, lo que está afuera es lo que no está, lo que no manda, lo que tiene que obedecer. El exogrupo, a su vez, puede ser recalcitrante con el individuo aislado en la misma cualidad que el endogrupo lo es contra él. Y ahí vamos a otro sistema de imposición de la organización sobre el individuo, que también un exogrupo puede ir en contra de un individuo de su propio exogrupo. Entonces este individuo estaría doblemente doblegado. Primero por su exogrupo marginal y segundo por el endogrupo regente, que estaría por encima de su propio grupo. O sea, este sería como ser el último escalón de una escalera, el último escalón de una escalera que también es pequeña y que está regida por otras escaleras más grandes también. Esa sería la idea que quise poner. Es cierto que la personalidad acabada de un individuo puede sobreponerse a una mayoría mancomunada sin individualidad. Eso sucede en una discusión científica o racional. Un individuo con una fuerte personalidad individual puede sobreponerse a una mayoría mancomunada sin individualidad. Las mayorías mancomunadas además tienen un cierto carácter de ceder su individualidad. Para pertenecer a una organización tenés que ceder tu propia personalidad, recortarte para poder formar parte de ese grupo grande. Si desarrollas demasiado tu individualidad, se pierde ese esfuerzo mancomunado, hasta puedes quedar marginado. Pero es cierto que a veces el individuo triunfa contra la individualidad. El individuo triunfa contra el esfuerzo mancomunado o la estructura social. Pero esto se da así siempre y cuando se dé una relación social del saber. Esto yo lo hice medio rápido. Está mal escrito esto, pero esto se da así y siempre solamente cuando se dé una relación social del saber. O sea, cuando impere el saber. El individuo con una personalidad acabada, fuerte, puede imponerse si hay una relación solamente del saber. Nada más. No sucede así cuando sociológicamente la relación es de puro poder organizativo. Y eso es lo que sucede entonces cuando creamos el poder organizativo. El poder organizativo da más poder sobre un individuo más allá de que tengan o no el saber. Entonces ahí sí el individuo, la personalidad acabada de un individuo podría perder duramente contra un puro poder organizativo. De acá, bueno, viene la importancia de lo que yo quiero ponerle relevancia en estas placas, es la importancia que tiene la organización dentro de una sociedad. La organización para imponerse a las voluntades del individuo, más allá de la inteligencia de ese individuo o de las potencialidades individuales de ese individuo. O sea, triunfa siempre lo organizativo por sobre lo individuo. También genera patologías individuales en muchos casos. Bueno, luego la experiencia individual de la personalidad es proporcionalmente inversa a la mediocridad de la estructura social en que se inscribe. O sea, que la experiencia individual de la personalidad es proporcionalmente inversa a la mediocridad de la estructura social en que se inscribe. A mayor desarrollo de la experiencia individual, mayor personalización de uno mismo. Esto va a la inversa de la estupidización o la mediocridad de las grandes estructuras sociales, que son bastante mediocres. Por eso existe el conflicto individuo-sociedad, ¿no? El conflicto individuo-sociedad es cuando nos chocamos contra una estructura social muy mediocre
con una individualidad fuerte. Así que a medida que crece la individualidad, también a medida que crece la personalidad fuerte, aumenta la mediocridad de la estructura, social. La vez más mediocre todavía, ¿no? A medida que uno se desarrolla individualmente, las estructuras sociales son cada vez más mediocres. Podemos dar el caso de, no sé, el sistema educativo. Cuanto más uno desarrolla una visión propia y profunda del hecho pedagógico, más mediocres se vuelven las estructuras sociales educativas, ¿no? Porque bueno, están hechas por el peso de las masas mancomunadas, digamos, que tienen que ir perdiendo sus rasgos personales para formar parte de ella. Luego, el peso numérico de los más se impone porque se han incorporado a una institución histórica ya socializada por sus predecesores. Así que bueno, el peso numérico de los más se impone porque cuando esto sucede cuando te incorporas a una institución histórica de larga data. Solamente entrar a esa estructura te da un poder social importante, ¿no? Socializada a lo largo del tiempo y por sus predecesores. Cuanto más larga la institución, también más tendencia o probabilidad tiene de que sea fuerte. De este modo, la personalidad es una figura irregular y extraña, con arcos y cruzamientos, y el estatus una figura geométrica exacta y repetible. Acá cuando digo de este modo la personalidad me refiero al rol. No, me refiero a algo que va más allá del rol, porque el rol ya pasa a ser parte de una estructura. Pero la personalidad que uno tiene, todas las personalidades que tienen, incluso hasta las personas mediocres, tienen una personalidad interior, irregular y extraña, quizás no tan compleja como la de otras personas. Pero, como sea, tienen una figura irregular y extraña, con arcos y cruzamientos. Es lo que cada individuo tiene dentro de sí. Pero el estatus tiene una figura geométrica exacta y repetible. El estatus nos referimos a ocupar un estatus, el estatus de director de una empresa, el estatus de operario de un lugar. Ahí tenemos que recortar toda nuestra personalidad. Por ejemplo, el que le gusta tomar alcohol tiene que recortar su personalidad para no tomar en el trabajo y no tomar antes de ir a trabajar si tiene que trabajar de mañana, por ejemplo. Hay que ir recortando tu personalidad. Esto lo hace bastante duro para la personalidad, pero es un poco como la sociedad también moldea a sus individuos, los exige o nos exige a que nos metamos en una figura geométrica exacta y repetible y predecible también. Tenemos que ser predecibles. Una pura personalidad no es predecible, una figura geométrica sí. Entonces hice dos gráficos que se me ocurrieron. El sistema de la personalidad, más o menos una personalidad podemos dibujarla así, más compleja o no, por eso digo que necesito un artista que haga esto, que quedaría muy bueno. Un sistema de la personalidad sería lo de la izquierda. En cambio, el sistema de estatus y de roles de una sociedad, que es la que genera las estructuras y las organizaciones, es más o menos lo que vemos a la derecha. Simples funciones, ¿no? Un administrativo de BPS, del Seguro Social, tiene que cumplir una función de la derecha, ocupar ese estatus y cumplir una función de la derecha. En cambio, su personalidad tiene que meterla dentro de una de esas figuras. Podemos hacer una juxtaposición entre personalidad y estatus y roles, y veríamos entonces que mucho de lo que es la figura irregular y libre de la personalidad debería encajar en uno de esos estatus. Puede ser en el círculo libre, en el círculo lleno, en la raya, en el triángulo o en el pentágono, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, en el pentágono. Esa personalidad tiene que recortarse y lo demás quedar afuera. Por eso también hay que reprimirse para formar parte de una sociedad, y esa sociedad se organiza a partir de organizaciones sociales, y esas organizaciones sociales se hacen a partir de estatus y roles y parten de la personalidad recortada. Bien, no quiero dar ejemplos de esto, pero los imaginamos. Luego, este concepto lo traigo de un sociólogo alemán que se llama Dahrendorf, que empezó a hablar de la alienación del rol. La alienación del rol es el proceso por el que la interioridad de la personalidad se anula para cumplir con las normas y requisitos del estatus.
Esto genera entonces una alienación, porque alienación en este sentido quiere decir de dejar de pertenecernos a nosotros mismos, algo que estamos haciendo. No nos pertenece, estamos ocupando un estatus. Por ejemplo, cortar maderas toda una mañana. Cortar maderas toda una mañana, de 20 por 65. Bueno, nuestro estatus nos obliga a hacerlo, pero también lleva un proceso de alienación del rol. Que bueno, es el proceso por el cual la interioridad de la persona se anula para cumplir con las normas y requisitos del estatus. Esto sucede en todas las instituciones del Uruguay, en todas las instituciones del mundo, súper organizadas, en las sociedades modernas. Bueno, también en las primitivas también esto funciona así. El sistema educativo, por ejemplo, necesita esto. La alineación del rol es muy importante. Por eso vemos los profesores un poco adaptándose al estatus simple, y anulando su personalidad con el tal de cumplir un estatus, por más que esa institución sea mediocre o no, desde su punto de vista se adapta, ¿no? Se adapta. Eso lo vemos muchos profesores que en su personalidad están en contra de lo que están haciendo. Esto es más o menos consciente según el grado de unicidad que desarrolla cada persona en la vida social. Hay personas que no tienen una unicidad o una originalidad propia. Cuanto más desarrollada esté tu originalidad o tu unicidad propia, más consciente estás de este hecho en la vida social. Cuanto más integrado más integrado un rol o a un estatus y menos desarrolles tu personalidad, individualidad, originalidad, menos consciente te vas a hacer de esto. Por eso hablar con una persona que adopta acríticamente un rol es muy difícil conversar. No tiene temas de conversación, incluso hasta le va a parecer degenerado, lo que podemos decir, o desviado. Es así. El que es más consciente de su grado de unicidad ve un poquito desde afuera las cosas, ¿no? Eso, bueno, eso un poco le pasa también a las minorías, les pasa. No porque quieran, no porque necesariamente quieran desarrollar un grado de unicidad, sino porque ya lo han desarrollado en comparativamente con la sociedad. Porque, claro, han adoptado por ejemplo, una sexualidad diferente. Entonces la ven desde afuera la sociedad, y la ven desde afuera la sociedad no, ven desde afuera algunas organizaciones sociales en las que se inscriben y hacen más consciente este grado de alienación. Por ejemplo, yo supongo que algunas personas tienen que ocultar su afinamiento. Una persona afeminada, es posible, pienso yo como prejuicio, que quizás anule un poco, y eso produce alienación, sus rasgos a la hora de ser contratado para una empresa, por ejemplo. Podría anularse un poco sus rasgos de feminidad, y esto lo podemos expandir a miles de otras cosas. O sea, tu creatividad tenés que anularla, ¿no? La persona institucionalizada o mediocre no siente esta presión externa. Eso es lo que sucede, y es el peligro, que cuando la persona se institucionaliza mucho y se hace demasiado mediocre, no siente esta presión externa. Solamente el que está fuera la siente, o el que desarrolla personalidades más únicas. Y al contrario, quisiera que los demás la sientan internamente. Y acá viene también el poder de la organización. La persona institucionalizada o mediocre tiene ya incorporado el rol y te fuerza a mimetizarte, y te fuerza también a adoptar el rol. Por eso la organización siempre vence al individuo. En sociología al menos podemos establecerlo como una ley, que la organización vence al individuo, salvo en casos aislados. No sé si en casos aislados podría haber individuos mancomunados que formen una organización paralela más fuerte que la que quieren destruir, pero el individuo está solo. Entonces, bueno, la persona institucionalizada o mediocre no siente esta presión externa. Cuanto menos presión externa siente una persona por el rol que cumple, depende de qué rol cumpla, ¿no? Puede ser un rol creativo, por ejemplo, el rol de artista, seguramente lo haga de una manera muy, muy libre, pero ese es el caso de unas pocas personas dotadas por el dote del genio, que pueden ser completamente libres y además ser completamente desarrolladoras de un rol, pero son solamente genios, ¿no?
no es lo que nos sucede a nosotros, que bueno, somos los miles de millones de personas en el mundo. Así que bueno, esta persona además institucionalizada quisiera que los demás también la sientan internamente. Y acá viene la idea de contagio, dice, tenés que sentirla, quieren que la sientas internamente, no solo que la cumplas por fuera, sino que la sientas desde adentro. Ellos podrían justificarlo apelando a un imperativo funcional y de orden mayor. Básicamente es lo que hacen, sí, lo justifican al imperativo funcional y de orden mayor. Para que esto funcione, tenés que inscribirte en esta más o menos estructura algo mediocrizada, no resaltar, no ser original, quitarte de todo eso por un imperativo funcional y de orden mayor, que el orden mayor es el de la organización, que va más allá de tu propio interés. Y acá viene, bueno, la idea, tenés que cortarte el pelo, tenés que hacer esto, no te pongas esta camisa, te pongas esta ropa, en fin, porque sos disfuncional. Bueno, acá lo que había corregido. Ellos podrían justificarlo apelando a un imperativo funcional y de orden mayor. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, las personas más o menos que se han vuelto mediocres dentro de una gran institucionalización, que no se saben separar los dos planos, y han anulado también la creatividad para cambiar la institución, para mejorarla, ¿no? Por eso incluso también pueden caer en instituciones decadentes, muchas de estas personas, porque no ven el lado de afuera, y eso hace que se vayan también hundiendo y puedan entrar en decadencia esas instituciones, justamente por esta incapacidad que tienen para la creatividad. Luego, otra placa, el miembro integrado al rol se subsume en una función. Función y rol están ampliamente imbricadas, ¿no? El rol es una función, es como, digamos, si nos dividimos en una personalidad en 15 flechas o en 15 rayos estelares, la función nos pone que utilicemos solo una y con más eficacia que los otros 14 que dejamos de lado, ¿no? Sino que nos hace quitar toda esa gran fuerza completa y te afina, digamos, de alguna manera te afina, te elija, te afina, te hace más chiquito, y trata de obnubilar o exterminar los otros rayos ilumínicos que podrían emerger desde dentro de la personalidad. Esto que estoy haciendo es un poco de psicología social, que está criticada por la sociología científica, pero es un poco de psicología social lo que estoy haciendo, en este caso al menos. Bueno, podría argumentar a favor de la eficacia de una institución aún rodeado de escoria social, o sea, el miembro integrado al rol, ¿no? Que cumple una mera función, y también de alguna manera con un alto grado de mediocridad, podría argumentar a favor de la eficiencia de una institución aún rodeado de escoria social, que es mucho de lo que sucede alrededor de institutos que se encargan de la pobreza, por ejemplo. Polula la escoria social, pero aún así siguen argumentando que hay que cumplir una función a favor de la eficacia. Y esto sucede, sí, que crece la escoria alrededor de muchas instituciones, pero cuando están en decadencia, no cuando están resolviendo problemas, cuando están realmente curando, por decirlo así, o sanando partes de la sociedad. Si no lo están haciendo, es probable que se empiecen a rodear de escoria social y argumenten la eficiencia de una institución. Esto le pasa a la educación, sobre todo, acá en el Uruguay, que la escoria social crece y la eficiencia de la institución quiere mejorarse adentro, ¿no? Exageración de cruda violencia, también pueden estar rodeados de exageración de cruda violencia, apetencia en demasía por drogas o carencia de saber, circundantes. Esto sucede, bueno, con una organización, entonces, cuando se estatiza y se me hace como mediocre y pierde capacidad creativa. Podrías aún así exhibir los criterios de eficiencia o eficacia o éxito de una institución, aún cuando empezaran a polular la cruda violencia, la escoria social o las drogas y la enorme carencia por el saber,
circundantes. Esto también sucede también en el sistema educativo, que se forman instituciones educativas, pero alrededor todo polula de manera cruda y por un camino totalmente contrario al que debería ser la educación. Pero aún así en esa institución se cumplen las funciones y los roles, ¿no? Aunque alrededor esté todo podrido. Por ejemplo, instituciones educativas donde tienen un lago podrido a 2 cuadras, o instituciones educativas donde tienen, yo qué sé, un mural sobre un loco fumándose un caño, por ejemplo. Eso sucede. Y luego 2 cuadras más abajo, un cantegril. Y aún así, ellos todavía siguen hablando de eficiencia o eficacia. Porque claro, han asumido el rol muy fuertemente. Y no lo pueden ver desde afuera. Y han eliminado lo que se llama personalidad. Y ahí termina. Esto es solamente, acá termina. Bien, esto sería rol y estatus y organización. Es lo que yo quería enseñar desde una mirada, no para manual de sociología, sino para el que quiere ir un poquito más arriba del manual y más arriba de una formación elemental. Esto sí sería educación elemental, que es como yo empecé el libro de sociología mío, como algo elemental, sí, ¿no? Entonces yo puse la mirada clásica de la sociología, 3, viste, hago cosas gráficas, esto lo tiene que agarrar un artista y destrozarlo, hacer algo, me gustaría hacer una pintura con esto. Y después, bueno, conflicto, funcionalismo, interpretativismo, acá ya nos vamos de tema porque deja de ser en lo que estábamos. También podemos añadir positivismo y la reacción, son 5 paradigmas que tratamos. Y luego, bueno, esto podemos agregar para profundizar en el pensamiento reaccionario, que es algo que no conocemos mucho en la sociología, porque la sociología se funda justamente contra el pensamiento reaccionario. El reaccionario odia la sociología, igual que odia los autos, el capitalismo y lo moderno. Entonces tenemos mucho desconocimiento del pensamiento reaccionario. Pero para profundizar en el pensamiento reaccionario es útil la obra introspectiva Ensayo sobre el pensamiento reaccionario de Emile Cioran, 1977. Esto se lo dejo solamente para el que le interese, que lea ese ensayo si quiere incursionar en el pensamiento reaccionario. Nota fuente la puse invertida, ahí también para darle un decorativo, también para un artista se lo voy a dejar. Y acá lo terminé también como si fuera un afiche de algo, ahí negro y rojo con amarillo, qué sé, pero es solamente la información que tiene de sencilla. Que el primero en pensar una utopía sociológica, no ideológica, Comte. Pensó una sociedad dirigida, o sea, en sus intenciones, no ideológica, ¿no? Aunque en los hechos podamos empezar a encontrar ideología por todos lados, pero en los hechos, el primero en crear una utopía no ideológica, que lo intentó. Pensó una sociedad dirigida por sociólogos con un conocimiento científico exacto y tal de la vida humana, que escribió sobre cómo había que vestir, a qué hora había que comer y qué estudiar para sincerar una sociedad perfecta y sin conflictos, una sociedad milimétrica y sin contingencias. Esto un poco lo tomó de la física, la capacidad que tiene la física para moldear elementos y formar lo que realmente está en su mente. Él lo pensó que podía hacerlo el sociólogo, moldear la sociedad de una manera tan exacta como la puede hacer un físico o un biólogo con algunos experimentos que hace. Serían tan precisos, ¿no? Como hace el biólogo cuando mezcla milímetros, tantos milímetros con tantos milímetros de otro elemento, de un elemento contra el otro, y sabe lo que va a producir. Acá así, de esta manera lo pensó Comte. Es interesante la idea. Esta utopía cientificista, científica, de sociedad hiperorganizada, controlada al milímetro y sin contingencias, y además perfecta porque no habría conflictos, no habría pobreza, no habría disidencias, no habría malestar. Es una utopía, digamos, similar a las utopías anarquistas o comunistas o anarcocapitalistas. Son utopías de sociedades perfectas. En este caso él la pensó a la inversa de un anarquista, sino como algo milimétrico y sin contingencias. Y esto es un aporte de Comte fundamental para pensar, ¿no? Cómo creyó él en el siglo XIX organizar algo así. Y acá termina. Acá ahora lo voy a terminar con esto. Nada más. Esto sería
lo que se llama una poesía visual. Lo escribí hace unos días. Dice eso que está ahí, que solamente lo dejo para leer. Y con esto creo que más o menos termino el video. Repasando entonces, lo que vimos es rol, estatus y organizaciones sociales, ¿no? Y sistema de la personalidad. Más o menos esos son los temas que tratamos hoy. Y lo dejo el final con esto, nada más. Bueno, muchas gracias para los que me hayan escuchado.